Hola, un saludo para cada uno de ustedes. Tomamos nuevamente la clase del discipulado Conociendo a Dios. Vamos a ir a la lección 14 y vamos a Génesis en el capítulo 7, en el versículo 11, dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios había anunciado un diluvio para la generación de Noé y Dios le diseñó el arca a Noé y le dio instrucciones sobre cómo hacerla. Dice la Biblia que Noé hizo todo conforme Dios le había dicho. Cuando faltaban 7 días para que cayera el diluvio, Dios le ordena a Noé que entre él y su familia, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, y que entraran los animales. Dice la Biblia que el día 600, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y habíamos hablado que las fuentes del grande abismo es el mar. Cuando el mar en el fondo se abre, el agua sale a una presión impresionante y produce los tsunamis. Entonces el mar se sale, produce los tsunamis. Eso fue lo que pasó en el diluvio. El mar se salió de su cauce. Pero también dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Habíamos hablado de que por encima de la capa de ozono había una capa de agua que cubría la tierra, la cual le daba una temperatura muy agradable a la tierra. La tierra tenía un solo clima. No tenía varios climas como lo vemos hoy. Esas cataratas fueron abiertas y cayeron sobre la tierra. No era simplemente una lluvia, eran cataratas. Haga de cuenta las cataratas del Niágara o algo así, muy parecido, era lo que caía. Empezó a caer el diluvio. Y dice el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, esto sucede continuamente durante 40 días, pero dice 40 noches, 40 días y 40 noches. Significa que el caer esa agua fue continuo durante 40 días y 40 noches. También el agua salía del mar y el agua bajaba del cielo. Entonces eran dos cosas, hacia arriba y hacia abajo, lo cual inundó la tierra. Dice el versículo 13, en este mismo día, o sea, el día 17 del segundo mes, entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. Entonces entran todos los animales juntamente con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Dice, de toda especie. Lo que vemos hoy en día de los animales que se han multiplicado y que han eh, evolucionado de acuerdo a los climas, fue lo que entró en el arca.
Dice de dos en dos, significa que una pareja de cada especie. Dice el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. O sea, ellos vinieron al arca. 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Después de que Noé y su familia entran al arca y entran los animales, Dios cerró la puerta. Y aquí hay algo interesante que debemos tener en cuenta, es que Dios cerró la puerta. La Biblia dice que Dios es el que cierra y el que abre. El que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Pregunta, ¿por qué Dios no le dejó a Noé que él cerrara la puerta? ¿De qué lo estaba librando Dios a Noé? Lo estaba librando de la culpa. Dios libra al hombre de la culpa. Si Dios le permite a Noé cerrar la puerta, esto significa que es probable que Noé hubiera permitido entrar a algunas personas y a otras no. Entonces quedaría con un sentimiento de culpa. La salvación pertenece solo a Dios. Entonces, Dios no deja la responsabilidad de la salvación al hombre, sino que esa responsabilidad la toma Dios. Entonces, Dios cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dice que las aguas crecieron y levantaron el arca. ¿Sabe que el arca no tenía timón? ¿Por qué no tenía timón? Primero, porque Dios era el que dirigía esa arca, era el que guiaba esa arca. Segundo, porque no tenía, el timón es para direccionar, de manera que lo único que tenía que hacer el arca era mantenerse flotando, no más. Dios la dirigía. Versículo 18. Dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Lo que estábamos diciendo es que solamente se necesitaba que el arca flotara para conservar la vida de estos seres humanos y la vida de los animales. Versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, tanto creció el agua sobre la tierra que todos los montes quedaron cubiertos. Todos los montes. De hecho, hay evidencias en los montes, hay evidencias y han descubierto esqueletos de peces en las montañas. La pregunta es, ¿cómo apareció ese esqueleto de ese pez en una montaña? Y también hay unas señales, perdón, en las montañas de que estuvieron bajo las aguas. Versículo 20. Dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Entonces, 15 codos más o menos equivale a 7 metros. 7 metros por encima las aguas quedaron
por encima de los montes más altos. ¿Quién podía sobrevivir a esa catástrofe, a ese cataclismo universal? ¿Quién podía sobrevivir? Nadie. Las corrientes, bueno, así supiera nadar, era imposible poder ser salvo, salvarse de ese cataclismo. No había forma de poder salvarse. Todo lo que estaba en la tierra murió. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Se calcula que habían en la época de Noé, según los historiadores, se calcula que habían 3.000 millones de personas. Imaginémonos cuántas personas habían. Una población muy grande. La mitad de la población que hoy tenemos, un poquito menos de la mitad de la población actual mundial. Todas esas 3.000 millones de personas murieron. Murieron los animales. No sé cuántos animales habrían, pero dice la Biblia que murieron todos los animales. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Todo murió. Lo único que quedó con vida era lo que estaba dentro del arca. Todo lo que estaba dentro del arca, todos los que estaban dentro del diseño de Dios, vivieron, sobrevivieron a ese cataclismo universal. ¿Por qué Dios envía juicios? Dios envía juicio por el pecado, porque Dios es santo. Entonces la santidad de Dios exige muerte por el pecado. Algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios hizo juicio? ¿Por qué Dios mató tanta gente? ¿Por qué Dios esto y aquello? Dios es malo, Dios es esto. Pero las personas no entienden la naturaleza de Dios. No están entendiendo el carácter de Dios, que es santo. En la santidad de Dios, en su naturaleza, Dios no puede tolerar el pecado. Su santidad le exige muerte por el pecado. Dios tiene misericordia, pero hasta un punto. Dios tiene misericordia porque Dios es misericordioso. Dios es amor, pero su santidad le exige muerte por el pecado. Versículo 24. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Si nosotros hacemos la cuenta de 150 días, equivale a 5 meses. Es equivalente a 5 meses. Y 40 días que ya habían pasado serían 6 meses y 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaron los 40 días, cesa el diluvio, pero las aguas permanecen intactas en el mismo sitio. No disminuyen. Las aguas quedan 7 metros por encima del monte más alto. Y ahí permanecen durante 5 meses. Así permaneció. No bajó el agua 1 milímetro. Capítulo 8, versículo 1. Dice, y se acordó Dios de Noé
y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces dice que se acordó Dios, ya habían pasado 6 meses, y Dios, dice la Biblia, se acordó. ¿Sería que a Dios se le había olvidado que Noé estaba en el arca? ¿Que los animales estaban en el arca? Esa palabra acordarse no significa que había olvidado en su mente, se había olvidado de Noé. No, esa palabra acordarse significa que Dios tenía presente a Noé. Dios tenía presente a Noé, a su familia y a todos los animales. Dios estaba pensando en ellos. Entonces, cuando dice se acordó, es que Dios los tenía presentes. ¿Qué hizo Dios? Hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios se acuerda. Y entonces, a los 6 meses, Dios hace pasar un fuerte viento y disminuyeron las aguas. La pregunta es, ¿para dónde se fueron esas aguas? Dice que disminuyeron las aguas de la tierra. Disminuyeron. ¿Para dónde se fueron esas aguas? Esas aguas, cuando pasa el viento, lo que hizo fue formar las nubes. Se formaron las nubes. De hecho, las nubes no existían hasta ese momento. No es como hoy que uno levanta su mirada y uno ve las nubes. En la época del diluvio, antes del diluvio, no existían las nubes. De hecho, no llovía, porque las nubes es lo que trae agua, pero no existían. Cuando Dios hizo pasar el viento, se formaron las nubes, o sea que esas aguas se fueron, se evaporaron y formaron las nubes. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo, o sea, recuerde, los cimientos del mar se cerraron. Dice, y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Entonces, se cierran las fuentes, se cierran los cielos para que no caiga más lluvia. Es detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, se terminan los 40 días, se cierran los cielos, se cierran las fuentes del abismo, dura 6 meses el agua sin bajar, Dios hace pasar un viento, se forman las nubes, disminuyen las aguas. Pero dice que las aguas fueron decreciendo gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, empieza a bajar las aguas y duran bajando las aguas 5 meses más. Quiere decir que han pasado 10 meses, 11 meses han pasado. Cerca de 11 meses han pasado y Noé y su familia y los animales están en el arca. Es interesante esto, ¿no? Casi un año o más de un año Noé en el arca. ¿Estaría Noé asustado? ¿Cómo estaría Noé? Piense por un momento. Si nosotros fuéramos los que hubiéramos estado ahí, ¿cómo estaríamos? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Verdad? Pero Noé le creía a Dios.
Entonces las aguas fueron creciendo gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. O sea que el arca llegó a un lugar donde, como las aguas iban bajando, sentó ahí y ahí se quedó. Versículo 5. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. O sea, ya han pasado 10 meses. El primer día de ese mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió, versículo 6, que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Recuerden que la ventana estaba por encima del arca. Levanta para ver Noé lo que había o lo que estaba sucediendo afuera. Dice el versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió un cuervo. Entonces salía el cuervo y miraba. Si no había dónde quedarse, volvía al arca. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. O sea, esto habla de que también había enviado una paloma. Tampoco halló donde sentar la planta de su pie y volvía al arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Wow. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, al enviar la palomita trae una ramita de olivo en el pico. ¿Y qué entendió Noé? Que las aguas se habían retirado. Dice el versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Dice entonces que habían pasado 11 meses cuando las aguas se retiraron de la faz de la tierra. Versículo 13. Y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, o sea, la parte de arriba, y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. O sea, ya las aguas se habían retirado. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Habíamos hablado que el diluvio había llegado en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días. Y aquí nos está diciendo que en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra. Quiere decir que Noé, su familia y estos animales duraron 1 año y 10 días en el arca. 1 año y 10 días. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo:
sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ¿cuándo sale Noé del arca? Cuando Dios le habla. Mira que Noé no sale cuando él cree que ya se secó la tierra y dice, ahora voy a salir. No, dice que Dios le habló. Noé sale cuando Dios le dice que salieran él, su familia y los animales. Versículo 17. Dice, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí hay una orden de Dios para los animales. La orden que Dios le da a los animales, o sea, hablándole a Noé, es que salgan del arca y vayan por la tierra, que se multipliquen, que fructifiquen, se multipliquen sobre la tierra. Esa es la orden que Dios le da a los animales. Versículo 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué hizo Noé? Nomás salió del arca. Edificó un altar. ¿Recuerdan para qué era el altar? El altar era para ofrecer sacrificios a Dios, mostrando que el hombre merece morir porque Dios es santo, está separado de Dios, pero que se acerca a Dios a través de un sacrificio. Noé levanta un altar y ofrece sacrificios porque él reconoce que él merecía morir en ese diluvio. Noé reconoce que merecía morir, él y sus hijos. Por eso él se acerca a Dios a través de un sacrificio. Y él ofrece un sacrificio a Dios. Recordemos que él toma de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció ese holocausto. Recuerden que habían que llevar 7 parejas de los animales limpios para poder ofrecer sacrificio, pero que no se extinguieran las especies. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Percibe Dios ese olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuando Noé ofrece ese holocausto, ese sacrificio a Dios, Dios percibe un olor grato. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Dios había diseñado que el hombre se acerque a Dios a través del sacrificio. Entonces Dios percibe ese olor. O sea, lo que está ofreciendo Noé es lo que Noé cree de Dios. Por eso la fe es muy importante. Porque la fe muestra, evidencia lo que yo creo de Dios. Entonces Dios percibe ese olor grato. Y Dios dice, no más, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Hasta ahí llegó la maldición a la tierra. Dios no vuelve a maldecir la tierra. Pero tampoco dice,
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, no más maldición a la tierra, pero no volverá a destruir al hombre como es. O sea, no volverá a haber un diluvio como ese. No volverá a haber un cataclismo de esa índole. No volverá a haber eso. Dios dice, no volverá a hacerlo porque el hombre es, mm, dice, es el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces dice, no, por causa de lo que el hombre hace, no volveré más a maldecir la tierra ni a destruir a todo ser viviente. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces Dios dice, mientras la tierra permanezca. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer la tierra? Por siempre. La Biblia dice que la tierra nunca dejará de ser. Entonces permanecerá por siempre. Nunca va a cesar la sementera, la semilla, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces Dios promete que no va a faltar el calor, el invierno. Ahora el clima, ¿cómo queda la creación? Variada. Ahora hay frío, ahora hay calor, ahora hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. La tierra que sufrió una transformación. Entonces, es lo que veremos en nuestra próxima clase. Es un gusto haber compartido con ustedes la palabra de Dios, este discipulado, conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios a través de la Biblia. Conocemos sus planes, sus propósitos y lo que hay en su corazón. Un abrazo.